Mi familia siempre decía que yo era demasiado sensible, hasta el día en que el sheriff llegó a su porche con unos papeles que llevaban mi nombre. No hubo gritos, ni advertencias, solo el sonido de su mundo partiéndose mientras me miraban como si yo hubiera cambiado las reglas de la noche a la mañana. No discutí, no los consolé. Simplemente me hice a un lado y dejé que la verdad cayera. Porque una semana antes, en el aeropuerto de Denver, descubrí exactamente lo que mis padres pensaban de mí. Un boleto cancelado, 2 mensajes de texto, y en el instante en que los leí, todo en nuestra familia se movió de lugar. Antes de seguir, dale like y cuéntame desde dónde me escuchas. Y si tu familia alguna vez te ha llevado al límite, comparte tu historia aquí abajo. Recuérdame que ninguno de nosotros enfrenta esto solo. Si me hubieras conocido hace unos años, habrías supuesto que yo venía de una de esas familias cálidas y ruidosas que abarrotan las mesas de las cafeterías los domingos. La gente solía decirme que tenía una cara gentil, de esas que parecen haber crecido rodeadas de cariño. Nunca los corregí. Era más fácil que explicar la verdad, que en mi familia amaban más el control que a mí. Crecí viendo a mi mamá tratar a mi hermana mayor, Lie, como si fuera una edición limitada. Lie tenía la ropa nueva, el cuarto decorado, las fotos enmarcadas llenando los pasillos. A mí me tocaban sermones sobre la gratitud, ropa usada de los vecinos, y un lugar en el piso durante las fiestas porque las sillas eran para los invitados. Mi papá no era quien encendía el fuego, pero siempre estaba cerca para calentarse las manos. Se burlaba, se encogía de hombros o fingía no escuchar los comentarios que más dolían. Esa era su forma de elegir un bando. Para cuando me fui a la universidad, ya me habían corrido de la casa 2 veces, una por responder y otra porque Lie no quería compartir el baño. Los inviernos cerca de Denver se sienten distintos cuando estás afuera a los 17, con una bolsa de basura llena de tu ropa. Pero sobrevivir eso me enseñó algo. Si quería seguridad, tendría que construirla yo misma. Y lo hice, en silencio. Trabajé mientras estudiaba, tomé todas las prácticas que nadie quería. Estudié planificación financiera por las noches en una biblioteca que olía a alfombra vieja y a palomitas de microondas quemadas. Años después, cuando por fin me mudé a mi pequeño condominio con vista al lago, no era lujoso, pero era mío. El conserje sabía mi nombre. Mi hijo, de 6 años y de voz suave, al fin tenía un cuarto donde nadie le decía que estorbaba. Es la única persona que nunca me hizo sentir que ocupaba demasiado espacio. Mis papás nunca entendieron que mi distancia no era rebeldía, era protección. Ni cuando me hice consultora financiera, ni cuando compré mi condominio, ni cuando construí una vida desde cero. Siempre me vieron como la hija de repuesto. Lie seguía siendo la estrella, la hija dorada con el esposo perfecto, las redes sociales impecables y la familia que se doblaba para complacerla. Así que cuando ahorré para un viajecito, un descanso pequeño que yo misma me había ganado, no le dije a nadie. Ni a mi mamá, ni a mi papá, ni siquiera a Lie. Solo quería unos días tranquilos donde nadie pudiera alcanzarme, exigirme o minimizarme. Pero los secretos no duran mucho en mi familia. Y en cuanto mi mamá se enteró de que saldría de la ciudad, todo empezó a desmoronarse. La mañana de mi viaje estaba extrañamente calma, esa clase de silencio que te hace creer que tal vez, solo tal vez, el universo por fin te está dando un respiro. Salí temprano de mi condominio, le di un beso a mi hijo y le prometí traerle algo del regalo del aeropuerto. Me saludó desde la puerta, con el cabello todo despeinado. Y por primera vez en semanas, solté el aire sin culpa. El aeropuerto de Denver estaba en lo mismo de siempre. Maletas rodando, vapor de café, viajeros medio dormidos. Me mezclé sin problema, jeans, abrigo largo, cabello recogido. Nada en mí sugería que en cuestión de minutos, todo lo que creía de mi familia se partiría en 2. Cuando llegué al mostrador de registro, entregué mi identificación y mi código de confirmación, imaginando lo bien que se sentiría apagar mi teléfono al abordar. La agente escaneó mi boleto, hizo una pausa y volvió a escanearlo. Sus cejas se juntaron de una manera que reconocí de inmediato. No era confusión. Era incomodidad. Déjame revisar algo, dijo, moviendo los dedos sobre el teclado cada vez más rápido. Un nudo se apretó bajo mis costillas. ¿Pasa algo? Giró un poco la pantalla hacia mí. Su boleto aparece como cancelado. El reembolso se emitió hace 1 hora. La palabra cancelado cayó como una maleta del cielo. No, eso no es posible. Yo no cancelé nada. El reembolso se envió a una tarjeta terminación, dudó antes de decirlo, 4401.
El estómago se me cayó hasta el suelo del aeropuerto. Sabía perfectamente de quién era esa tarjeta. De mi madre. Agradecí a la agente como pude y me hice a un lado. El aeropuerto parecía de repente más ruidoso, más brillante, más cruel. Mi teléfono vibró justo cuando lo saqué del bolso. Un mensaje de mi mamá. Diviértete caminando a casa. Perdedora. Sin bromas. Sin emojis. Solo una palabra cortante como vidrio roto. Otro mensaje. Pobre. Toma un autobús, como deberías. Me quedé viendo la pantalla hasta que las letras se hicieron borrosas. Los viajeros pasaban a mi alrededor como un río, y por un segundo no supe si estaba de pie o si me estaba ahogando. No era el boleto cancelado, ni los insultos. Era la claridad que traían, la confirmación de que mis padres no solo me trataban como una carga. Lo disfrutaban. Me querían pequeña. Me necesitaban pequeña. Salí del aeropuerto sin siquiera saber a dónde iba, solo que no podía quedarme ahí un minuto más. Con las manos temblando abrí la app de transporte, pero antes de terminar de escribir mi dirección, un sedán blanco se detuvo frente a mí. ¿Estás bien?, preguntó el conductor asomándose por la ventana. Tienes cara de que te cayó un piano encima. Solté un aire que casi sonó a risa. Casi. Solo un texto. Asintió como alguien que ya ha visto suficiente vida para entender sin explicaciones. Súbete. Ya iba a terminar turno, pero se nota que necesitas estar en cualquier otro lado. Dudé un segundo, pero subí al asiento del copiloto. El coche olía a pino y cuero viejo. Se presentó como Harvey, conductor de medio tiempo y nativo de Denver, y luego simplemente escuchó. Sin juzgar, sin interrumpir, sin intentar arreglarme. Cuando por fin se estacionó frente a un parque, apoyó las manos en el volante. La gente disfraza la crueldad de amor todo el tiempo, dijo con calma. Pero eso no la convierte en amor. Miré por el parabrisas, viendo la luz del invierno filtrarse entre las ramas desnudas. Saqué mi teléfono otra vez, pero no para leer sus mensajes. Abrí la carpeta que llevaba años escondiendo. Opciones, inversiones, pagos, escritura fiduciaria. Registros de todos los meses que habían pagado tarde la renta de la casa que ni siquiera sabían que era mía. Por primera vez, susurré para mí misma. El coraje no me está comiendo. Me está afilando. Cuando Harvey me dejó cerca de mi edificio, el frío ya era más cortante, del que te mantiene despierta. Le agradecí, le prometí que estaría bien y caminé hacia la entrada con una firmeza desconocida, como si mi mente por fin hubiera dejado de girar. El vestíbulo de mi condominio estaba tibio y silencioso, con el sonido leve del radiador. Se sentía como otro universo, uno donde no tenía que encogerme para que otros estuvieran cómodos. Colgué mi abrigo, me senté en mi mesa y abrí la laptop. La carpeta Opciones me esperaba. Un archivo silencioso de la vida que mi familia nunca se molestó en conocer. La abrí. Ahí estaban años de documentos, notas de inversión, pagos de propiedad, la escritura donde yo aparecía como la dueña de la casa donde mis padres habían vivido casi 2 años. Fui desplazando la pantalla, respirando la realidad que había construido mientras ellos estaban ocupados descartándome. Cada página era una prueba de que había logrado algo extraordinario, sin permiso ni reconocimiento. Ellos pensaban que yo era pobre porque conducía un coche viejo y vestía sencillo. Nunca imaginaron que mantenía mi vida en silencio para protegerla de ellos. Pero los mensajes del aeropuerto lo dejaron claro. Protegerme ya no era suficiente. Tenía que proteger a mi hijo. Tenía que dejar de fingir que su crueldad era algo que yo podía superar con el tiempo. Los recuerdos regresaron, nítidos. Lee empujándome hacia la puerta una noche de invierno porque a su novio no le gustaba ver gente extra. Mi mamá diciéndome que dejara el drama, mientras yo estaba afuera con una mochila, temblando. Mi papá dándole dinero a Lee el día que se mudó a la universidad, y volteando hacia mí con un sermón sobre ganarse las cosas. Todo eso se mezcló en una verdad silenciosa. No podía seguir dejando que me quitaran pedacito por pedacito, y llamarlo familia. Abrí otro archivo, un conjunto de grabaciones que capturé la última vez que fui a su casa a dejar un recibo. No pretendía grabar nada. Había llevado un monitor de bebé en mi bolsa porque no confiaba en dejar mis cosas sin supervisión. Pero cuando reproduje el primer clip, sus voces llenaron mi cocina. Ella cree que se cree mejor que nosotros, dijo mi mamá. Cancélale el boleto. Que aprenda. Que se vaya en camión, añadió mi papá. Siempre actúa como si estuviera sufriendo. Pues que sufra. Sus risas siguieron, ligeras y despreocupadas,
como si hablaran de fastidiar a una desconocida, no a su propia hija. Me recargué en la silla, dejando que el coraje se acomodara, no ardiente y descontrolado como antes, sino frío y exacto. No iba a pelear con insultos. No iba a igualar su crueldad. Iba a usar lo que más subestimaban de mí, la preparación. Para la tarde, ya tenía redactados 3 avisos de desalojo, uno para cada adulto viviendo en la casa. Revisé 2 veces los términos del contrato, el historial de pagos, las violaciones de la renta, cada firma que habían puesto sin molestarse en leer. Todo estaba sólido. Cuando el sol se escondió detrás del lago, pintando el cielo de rosa y dorado apagado, metí los avisos en un sobresencillo. Mis manos no temblaron esta vez. Durante años me dijeron que era demasiado suave, demasiado callada, demasiado dispuesta a perdonar. Tal vez tenían razón, pero la suavidad no es debilidad. No cuando por fin decide protegerse a sí misma. Puse el sobre la barra de la cocina, respiré hondo y le dije al cuarto vacío. No voy a regresar como su hija. Voy a regresar como su casera. 3 días después del aeropuerto, estaba parada al inicio del camino de entrada de mis papás, mirando la casa por la que antes caminaba de puntitas. El pasto sin cortar. La luz del porche parpadeando. La camioneta de Lie mal estacionada, como siempre, porque daba por hecho que alguien más arreglaría el desastre por ella. Apreté mi abrigo y subí los escalones. No toqué. Giré la perilla y entré. El olor familiar de limpiador de limón y café viejo me golpeó de inmediato. Mi mamá estaba en el sillón viendo su teléfono. Mi papá haciéndose un sándwich en la cocina. Lie limándose las uñas en la isla, cómoda, aburrida, instalada en una casa que no era suya. Mi mamá levantó la vista primero. ¿Qué haces aquí? Sin saludo, sin preocupación. Solo fastidio, como si hubiera interrumpido su programa. Mi papá ni volteó. ¿No deberías estar por ahí lamentándote? Oí que tu viajecito se arruinó. Lie sonrió con burla. Pensé que seguirías llorando en el aeropuerto, o el avión de caridad si alcanzó a llevarte. Sus risas, ligeras y descuidadas, llenaron el espacio abierto. Si hubieran puesto atención, habrían notado que mi postura ya no era la misma. Mis hombros no estaban encogidos. Mi voz no era pequeña. Yo ya no era visita en esa casa. Puse mi bolso en el piso de madera, saqué el sobre y lo dejé frente a Lie. ¿Qué es esto?, preguntó arqueando una ceja. Tu aviso, dije. El de todos. Mi mamá soltó una carcajada. ¿Aviso de qué? De desalojo. El cuarto quedó en silencio. Ni el refrigerador zumbó. Puse 3 documentos idénticos en 3 lugares distintos, uno en la barra, uno en el refri y uno en el primer escalón. Mi papá avanzó, arrancando el del refrigerador. No eres dueña de esta casa. Saqué la escritura fiduciaria del sobre. Firmaron un contrato hace 2 años con el Mruk Trust. Mi mamá cruzó los brazos. Pensamos que era una compañía administradora. Lo es, dije. Mía. La cara de mi papá se ensombreció. Esto es absurdo. No puedes desalojar a tu propia familia. Incliné la cabeza. Ustedes ya lo hicieron. 2 veces antes de que cumpliera 20. Lie rodó los ojos. Qué dramática. Ni siquiera tienes dinero para ser dueña de una casa. Interesante teoría, respondí. Porque los pagos, las facturas, los estados de cuenta y su contrato firmado dicen otra cosa. Mi mamá dio un paso hacia mí, alzando la voz. Esto es una broma. ¿Crees que nos vas a asustar con papeles? Nosotros te criamos. No, dije tranquila. Me controlaron. Me drenaron. Y me castigaron por tener una vida que no aprobaban. Mi papá aventó el aviso al mostrador. Aunque esto fuera real, no tienes motivos. Toqué la pantalla de mi teléfono. La grabación llenó la cocina. La misma que escuché sola en mi condominio. La voz de mi mamá. Cancélale. Que aprenda. La de mi papá. Que se vaya en camión. Siempre tan dramática. Luego, su risa. Lie se puso tensa. ¿Nos grabaste? Grabé mi propiedad ocupada por inquilinos que rompieron el contrato y usaron abuso emocional para controlarme. El color se le fue de la cara a mi mamá. Apaga eso. Pero la grabación siguió, cada palabra rebotando en los azulejos. Lie golpeó el mostrador. No nos puedes correr. Tengo hijos. Somos familia. Exacto, dije. Una familia a la que no pensaron 2 veces antes de poner por encima de mi hijo cuando lo hicieron sentarse en el piso en Navidad porque no era un primo de verdad. Punto. Lie abrió la boca, pero un sonido la interrumpió. Mi teléfono vibrando.
Pago recibido de Lie Baster. Lie se lanzó hacia adelante. Dijiste que la renta estaba atrasada. Lo estaba. A menos que te disculparas por reírte cuando me caí por las escaleras cargando regalos para tus hijos. Su mandíbula se apretó. No lo puedo creer. No, dije suave. Lo constante soy yo. Mi papá insistió. ¿A dónde se supone que vayamos? Les di 60 días de aviso por escrito, respondí. Lo ignoraron. Deben 3 meses. Y me mandaron esos mensajes. Lo miré directo. Si un casero recibiera eso de un inquilino, ¿qué crees que pasaría? Nos estás castigando por una broma, reclamó Lie. No fue una broma, dije. Fue una confesión. Mi mamá se agarró del mostrador. Lucía, sé razonable. Razonable, repetí. Cancelaron mi boleto. Me llamaron perdedora. Me dijeron que caminara a casa. Y les dio gusto. La voz de mi papá se quebró. ¿De verdad vas a hacer esto? Abrí el sobre una última vez, saqué el papel final y lo puse en el centro de la isla. Sus caras palidecieron cuando lo deslicé hacia ellos. Era el aviso formal de ejecución. El documento que autorizaba al sheriff a intervenir. Esto, dije, ya está presentado. Tienen 3 días. Mi mamá negó con lágrimas, no de remordimiento, sino de pánico. No queríamos lastimarte. Sí, dije despacio. Sí querían. Solo nunca esperaron consecuencias. Lie miró alrededor, de pronto chiquita en la casa que trató como su reino. ¿Qué intentas demostrar? ¿Qué valgo? Respondí. Y que mi hijo merece ver a su madre tratada mejor que una sirvienta sin sueldo. Mi papá levantó las manos. Increíble. Tomé mi bolso. 3 días. El sheriff se encargará del resto. Cuando salí al porche, oí a mi mamá susurrar. ¿Qué te pasó? Me detuve. Que dejé de suplicar por un lugar en la mesa que yo pagué. Y seguí caminando mientras ellos se quedaban congelados en la entrada, con su vida alcanzándolos al fin. Los 3 días pasaron más rápido de lo que esperábamos. El jueves por la mañana, una patrulla del sheriff avanzó por la calle, tranquila pero inconfundible. Mis papás estaban en el porche, con cajas a medio empacar, la cara llena de incredulidad, como si el mundo les debiera un respiro que nunca llegó. Lie no estaba. Se había ido la noche anterior, arrastrando maletas y gritándole por teléfono a su esposo por el dinero que usó sin decirle. El sheriff les explicó el proceso con calma, dejando que recogieran lo último. No hubo gritos, ni escenas, solo el lento desmoronamiento de una familia que fingió durante años que su crueldad era normal. Mi mamá lo intentó una vez más, tocando mi brazo mientras los movers sacaban sus cajas. Lucía, seguimos siendo tus padres. Me hice atrás. Y yo sigo siendo la hija que nunca protegieron. Ella bajó la mirada, no hacia mí, sino hacia la casa detrás de nosotros, hacia lo que creyó que tendría para siempre. Cuando todo quedó vacío, le dejé al sheriff un sobresellado para dejar adentro. Una foto de mi hijo y de mí, sonriendo. Detrás, una línea. Esta es la familia que elijo. Cuando regresé a mi condominio esa noche, el lago estaba quieto y brillante, reflejando una paz que no sentía en años. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lie, sin leer. No lo abrí. No lo necesitaba. El aeropuerto, el boleto cancelado, las ofensas, todo me había llevado aquí. Al momento en que dejé de permitir que su versión de familia definiera mi valor. Mi hijo corrió a la puerta al verme, con los brazos abiertos, seguro de mí de una forma en que mis padres nunca lo estuvieron. Y con eso, era suficiente. Si alguna vez tuviste que recuperar tu paz de quienes debieron protegerla, cuéntamelo en los comentarios y suscríbete para no perderte lo que sigue.